estoy con un cliente aquí. Entonces, para Ya. que me ayude con presentándolo a Lee López. No tengo todavía para compartir pantalla, ¿verdad, Mike? Michael, ¿me oyes? ¿Cómo te hace? Yo voy a enviar el correo, eso se va por transporte de la ciudad. Ya son 11:05. Empezamos. Claro, estoy esperando por Michael. primero que me den acceso a compartir pantalla, ¿no? Ya, déjeme escribirle ya. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Ali. Ahorita le estoy diciendo a Michael, ya espérame un ratico. ¿Y por qué está grabando ahorita la sesión? Debería mandarla a grabar más tarde cuando comencemos.
Ali, me dicen que sí está como presentador, que sí puede compartir pantalla. Confirme, por favor. No, estoy como presentador, pero no encuentro dónde compartir pantalla. A ver, déjame ver si consigo dónde. Porque está como organizador, Ali. Estoy como panelista, presentador, pero no tengo la no tengo para compartir pantalla. Tengo para compartir mi cámara web, pero va nada en la cámara. Claro, que tiene que presentar la pantalla. Pero Y ahí no acá puede nada. no aparece más nada. Ya le estoy diciendo a Michael que se conecte, porque no sé, sale ahí un organizador, pero no puedo. Está mostrando, esperar, ahora sí me está mostrando para compartir. Ahora sí, solo está haciendo él. No me mienta, no me mienta. Ya estamos en línea, Claudia. Sí, señor. Sí, ya puedes presentarme. Ya puedo. Sí. Hola, buenos días. Estamos en un nuevo webinar aquí en ZC Mayorista. En esta ocasión será con Exmar y vamos a presentar todo lo que es la línea de tarjetas de red SNMP para UPS online e inversores solares. Con ustedes, Ali López, que él es el que va a dar la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Bueno, mi nombre es Ali López, yo soy el gerente de soporte para Latinoamérica de la marca Exmar y hoy vamos a conversar sobre las tarjetas de red SNMP que se usan para nuestros UPS e inversores solares. Voy a desactivar la cámara para ganar ancho de banda y solamente quedo con el audio. Al final podemos hacer todas las preguntas. Ok, entonces comenzamos. Muy bien. Comenzamos entonces con nuestra webinar de hoy, que son las UPS e inversores solares. Ok, como quiera que nuestras tarjetas, antes de hablar de las tarjetas, tenemos que hablar de la comunicación, las opciones de comunicación y el software que se usa para poder utilizar, para poder interpretar las tarjetas SNMP de red. Todos nuestros equipos UPS están dotados de puertos de comunicación. En este caso, aquí vemos la parte posterior de un UPS, donde vemos que tenemos puertos USB RS232. Tenemos un puerto de slot inteligente donde allí se inserta las tarjetas de red SNMP y también como opción tarjetas de contacto seco AS400. Los inversores solares, a su vez, están dotados también de puertos USB, en el caso de los inversores de 1K y 2kVA en 120 voltios, y en caso de los inversores de 3K en 120, además del puerto USB, puerto RS232, a través de los cuales del puerto USB se conecta con una caja SNMP. Aquí vemos cómo se presenta un diagrama de flujo
o utilizando la tarjeta de red SNMP con un inversor solar. Y vemos entonces que se presenta como un mímico, donde se ven los paneles solares, el inversor, la red eléctrica, las baterías y la carga. Y por supuesto, aquí brinda toda la información importante de el estatus, información básica, setting del inversor, configuración del sistema, eventos, data, etcétera, etcétera. Aquí vemos toda la información pertinente en un sistema solar. Para utilizar las tarjetas de red SNMP, o digamos que para poder tener información de todo lo que es parámetros eléctricos, es necesario utilizar software de comunicación. Para las tarjetas de red SNMP se requiere un software de comunicación que se llama ViewPower Pro. Con este software ViewPower Pro, que por cierto les informo que se puede bajar gratis de la página web de Exmar, allí pueden bajar todos los software de comunicación. Se utiliza entonces el ViewPower Pro para poder establecer comunicación con las tarjetas de red SNMP. Para poder establecer comunicación directa con un UPS sin necesidad de una tarjeta de red SNMP, se puede hacer, pero utilizando otro software de comunicación que se llama ViewPower sin el Pro, y se utiliza el puerto de comunicación USB o RS232. Y hay una tercera opción de comunicación, que es utilizando el SNMP Web Pro, esta comunicación mediante el navegador, que se puede entonces comunicar el UPS y los inversores que estén equipados con tarjeta de red SNMP o superior. Ok, entonces continuamos por aquí y revisamos los objetivos y las funcionalidades de las tarjetas de este software de comunicación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea de tener comunicación? Yo puedo entonces realizar una supervisión del UPS y de la red eléctrica a la cual está conectado ese UPS o ese inversor solar. Yo puedo hacer lectura en tiempo real del estado del UPS o del inversor, el modo de operación, el valor de los parámetros claves, como por ejemplo la tensión AC, el voltaje de las baterías, la frecuencia, temperatura y todos aquellos otros parámetros de interés al usuario. Y toda esa lectura es a tiempo real de esos valores de la red eléctrica. Además de eso, no solamente puedo hacer el monitoreo del UPS o del equipo, puedo también hacer control del UPS o del inversor. Puedo enviar comandos en tiempo real de apagado, encendido, silenciar alarma, y puedo configurar. ¿Para qué? Para ver los comportamientos ante fallas y eventos de la red eléctrica, programar pruebas de encendido y apagado del equipo y configurar envío de mensajes y alarmas según los eventos. Por ejemplo, yo puedo enviar, configurar para que se reciban correos o se envíen correos mediante la red LAN. Y además de eso, no conforme con que yo puedo monitorear y hacer control, yo también puedo controlar las computadoras que dependen de un UPS. Yo puedo establecer el apagado o la suspensión de manera automática de las computadoras ante cualquier evento eléctrico importante. Por ejemplo, puedo hacer también cierre controlado de los archivos del sistema operativo y el apagado o suspensión de las computadoras. Y puedo registrar los eventos, las alarmas y datos que se puedan almacenar en el disco duro del PC, ¿ok? El software almacena en el disco duro del PC todas estas alarmas, eventos y datos de la red eléctrica.
lo cual es una buena ventaja. Es importante saber que la información sobre el estado de la red eléctrica la detecta el UPS y la envía al computador donde se encuentra instalado el software. Allí es donde se envía esa información, el estado de la red eléctrica. Este software va a recibir esta información de la red de parte del UPS y toma las decisiones de acuerdo a la configuración determinada por el usuario. Toda esa configuración se guarda en el computador donde está instalado el software. El UPS no memoriza los parámetros configurados en el software y el UPS solamente memoriza sus propios parámetros de operación. Esta información de eventos y alarmas van a quedar registrados en el disco duro de la computadora donde el software se encuentra instalado. Las acciones se deciden por el software según los eventos que el UPS detecte e informe. El UPS no toma ninguna decisión, a menos que se le indique. Si hay múltiples computadoras, se deben apagar a la vez, que deben apagarse a la vez. Todos ellos deben tener instalado, cada uno, el software y deben estar comunicados mediante la red de comunicación LAN. Aquí vemos las distintas vías de comunicación. Una vía de comunicación cuando tenemos el UPS, por ejemplo, conectado mediante el puerto USB al computador, ¿ok? O mediante RS232 al computador principal. Este computador principal está conectado vía LAN y las otras computadoras que están en comunicación vía LAN. Y aquí vemos otra vía de comunicación a través de la tarjeta de red SNMP, sin necesidad de estar conectado directo al computador, sino que todo se comunica vía LAN, usando la tarjeta de red SNMP. La tarjeta de red SNMP es un elemento, un accesorio adicional a la compra de un UPS o de un inversor solar. Y aquí vemos la tarjeta de red SNMP. Esta tarjeta de red tiene su puerto LAN Ethernet acá, en A, que es donde se conecta con la red. Pero además de eso, yo puedo conectar aquí en el puerto B un dispositivo de medición ambiental, un dispositivo que mide la temperatura y la humedad de el cuarto o la sala donde se encuentren instalados los equipos. Esta tarjeta también tiene la peculiaridad que yo puedo configurar o puedo resetear la tarjeta. Normalmente cuando la tarjeta se instala, se le asigna un número IP dinámico, pero también lo puedo hacer estático. Y yo puedo resetear ese IP a través de este jumper que vemos acá. Las luces, por supuesto, verde y amarillo indican, verde indica la rata de la velocidad a la cual esté operando. Si está encendido 100, si está apagado 10. Y el LED amarillo indica si está conectada, si está detectada la conexión o si no está detectada la conexión. Nuestros sistemas, nuestros software son compatibles, tanto el ViewPower como el ViewPower Pro son todos compatibles con sistemas operativos Windows, Mac, Linux, Unix, VMware, etcétera, etcétera. El software ViewPower Pro, que se usa con la tarjeta de red Ethernet SNMP, la manera es que ustedes descarguen ese software, descarguen el manual desde por supuesto, desde la página web de Exmar. Una vez que descarguen el manual, descarguen el software de la misma red Exmar-ups.com y ejecutan o pueden ejecutar el CD que viene con el equipo, bien sea con el UPS o que viene con el inversor solar. Luego que descarguen el CD, ejecutan el autorun para iniciar la instalación en el directorio del CD y va a aparecer el menú de instalación, van a aparecer tres opciones: ViewPower Pro, Shutdown Wizard y Exit, salida. ViewPower Pro es requerido para supervisar y controlar los UPS desde cada PC.
y el Shutdown Wizard se requiere para hacer el apagado del PC. O sea que este es otro software que se utilizaría en caso que se requiera realizar el apagado o la suspensión de las computadoras. Y después de hacer clic en instalar, se va a mostrar el proceso de instalación. Se debe ir siguiendo las instrucciones y escogiendo las opciones requeridas durante el proceso. Aquí vemos entonces cómo se instala. Al instalarse el ViewPower Pro, va a aparecer este icono en el escritorio, en la barra de tareas, y tiene un acceso directo en este directorio. Luego entonces se hace doble clic en acceso al escritorio para abrir el monitor, Open Monitor. Se le da al botón derecho del mouse más Open Monitor, el icono de la barra de tareas, acá. Y se despliega esta pantalla, esta interfaz gráfica de usuario. Esta interfaz gráfica de usuario aparece entonces con la información de la tarjeta de red SNMP con el IP asignado, ¿ok? Aparece información del UPS. Aquí se ve mejor. Aparece información del UPS que dice que está en modo línea, información de la entrada, voltaje de entrada, la frecuencia, voltaje de salida, la frecuencia, información de la batería, si está en 41 voltios, 96% de carga, ¿ok? Esto es un ejemplo de la interfaz de usuarios, es gráfica totalmente. Y aquí vemos también, seguimos viendo la información que se despliega. Por ejemplo, aquí vemos que da información del estatus de la conexión de cada SNMP para cada UPS, el UPS que está en modo línea, información de cada uno de estos UPS, información de la batería, otra forma de desplegar la información. Y aquí vemos un mímico de cómo está en este momento funcionando el UPS. Lo que está en verde significa el flujo de energía que está actualmente. Esto indica que el UPS está en modo línea. En la temperatura del UPS está en 22 grados. En la entrada tenemos voltaje de 232 con una frecuencia de 50. Voltaje de salida. El nivel de carga no tiene nada conectado, 0 amperios de corriente. Inclusive te da información del tiempo de respaldo que queda remanente en el banco de baterías dentro del UPS, que son 361 minutos. Estos son ejemplos, claro. Y en esta pantalla podemos ver que aquí se puede leer todas las funciones: configuración, schedule, vista, formato, lenguaje. Yo puedo cambiar inclusive en lenguaje, poner lenguaje inglés a español. Aquí se coloca el login del usuario. Esta es la pantalla principal, por supuesto. En las funciones, vamos a ver qué significa cada una de las funciones. En las funciones, en configuración, se puede hacer cambio de password, se puede definir grupos de área, hacer setting del UPS, se puede configurar para envíos de SMS, que son mensajes de texto por celular. Puedo configurar el envío de correos electrónicos. Puedo configurar carga, acciones de eventos, setear logs, manejar lo que es información medioambiental, configurar comunicación con dispositivos Modbus y manejo del SNMP. Aquí yo puedo entonces hacer pruebas de baterías y puedo definir el encendido de la red. ¿Okay? Aquí yo puedo ver entonces los eventos, estadística de eventos, la data, información de compra. Aquí yo puedo definir información inclusive del número de serial del UPS. Y en forma yo puedo entonces configurar la unidad de temperatura y el formato de cómo se presenta la fecha.
En atajo de funciones, con estos iconos, yo puedo ir directo a la pantalla de monitor, a la parte de configuración, tareas programadas, que es en schedule, a los históricos y hacer un refresh. Y en el status, yo puedo entonces tener información de todo el equipo que esté en ese momento, cómo está operando. En Monitor tenemos información básica. Vemos aquí, por ejemplo, información básica del equipo, en este caso un UPS. Lo mismo, lo propio se puede hacer también con los inversores solares. Que tengo información, en este caso de esta pantalla indica el tipo de UPS. El UPS está en modo línea, online. Es un UPS monofásico, de una entrada y una salida. El voltaje de entrada y el voltaje de salida. El número de serial del UPS. ¿Okay? Información de compra, aquí yo puedo colocar la fecha de la compra del UPS, la fecha de las baterías, los años de garantía del UPS, año de las baterías. Esta información es pertinente porque para un departamento de servicio sabe que si unas baterías pueden durar 3, 4, 5 años, yo puedo programar aquí que al cabo de 3 años se le envíe una alarma o un aviso al usuario para que le indique que se realice una revisión y al cabo de 4 años se vuelve a hacer otra revisión. Así es una manera de hacer una programación de un mantenimiento preventivo. Aquí yo puedo entonces colocar información de la batería, número de grupos de batería e información de relativo al UPS. En los settings o en la configuración de parámetros, yo puedo habilitar las alarmas del UPS, los modos de bypass y alarma, modo de baterías o la alarma para modo de bypass, alarma para modo de batería. Y puedo hacer una cantidad de información. Si el UPS se colocó en modo eco, habilitarlo o deshabilitarlo. Puedo configurar la salida y yo puedo configurar el tiempo de backup en modo batería. Puedo inclusive limitar el tiempo de backup. Puedo dar información del modo de bypass o el rango de modo de bypass y frecuencia y voltaje. El rango en voltaje y en frecuencia en modo bypass del UPS. Aquí se puede configurar sin necesidad, se puede hacer remoto, sin necesidad de acercarse al equipo. O sea que ustedes están en Guayaquil y el equipo está instalado en Quito y ustedes pueden hacerlo desde una red LAN, hacer toda esta operación, pueden configurar el UPS sin necesidad de ir a sitio y accesarlo por la pantalla LCD del mismo equipo. Es muy útil para aquellos lugares donde está instalado un equipo y el acceso queda lejos y entonces ustedes pueden hacerlo directamente de aquí. Pueden monitorear, si el equipo queda solo, pueden monitorear cuál es el estatus. La otra información es que ustedes pueden establecer control en tiempo real. Ustedes pueden tener control de la alarma, pueden encenderla o apagarla o resetearla. Pueden hacer una prueba de baterías, una prueba de baterías de 10 segundos. Aquí pueden darle Start y ahí comienza a hacer la prueba de batería. O pueden hacer una descarga profunda, una prueba de descarga profunda que dure el tiempo que ustedes le asignen acá. Pueden inclusive apagar o encender el UPS de manera remota. O pueden programar un tiempo de encendido o tiempo de apagado acá. Yo lo puedo decir aquí, bueno, después de 5 minutos que se encienda si está apagado el equipo. O después de 10 minutos que se apague si está encendido el equipo. 0 minutos significa que la acción es inmediata. La acción de encendido o apagado.
Yo puedo, una vez que se ejecuta algún cambio, alguna modificación dentro del software, hay que, por supuesto, apretar el botón de Apply, que significa que se confirman los cambios. Si no se hace, se pierden. Los cambios que se hayan realizado aquí se van a perder. También hay niveles de acceso. Yo puedo tener un nivel de acceso, se puede configurar un nivel de acceso. Hay un nivel de acceso de administrador, que hay que colocar el login aquí, el password, para poder tener acceso de nivel administrador. Esta información está en el manual del usuario. Yo puedo cambiar el password y puedo colocar, por supuesto, el password anterior y el nuevo password que voy a colocar acá. Mi recomendación es que no le cambien los passwords porque siempre hay que se olviden o que no saben dónde está escrito y después entonces habría que resetear otra vez el SNMP, la tarjeta. Aquí en área de grupo, yo puedo asignar acá si cada UPS corresponde a una compañía X o una compañía B. Si está en la compañía A, está en las oficinas, en la compañía B está en fábrica. Yo puedo entonces identificar por grupo cada número de dispositivos y de equipos. Recuerden que cada UPS, para poder estar comunicado en una red LAN, debe tener instalado su propia tarjeta SNMP. Y aquí vemos, por ejemplo, que puedo setear los UPS. Aquí vemos dispositivos SNMP1, SNMP2 de cada una de las dos compañías. Se dan cuenta que el puerto asignado, el IP es distinto, por supuesto, cada uno tiene un IP distinto. Y el nombre del dispositivo puede ser para diferentes tipos de UPS. Este, por ejemplo, es para un UPS óptima de 1,5 kVA y este es para un UPS óptima de 3 kVA. Y aquí pueden agrupar tantos UPS que quieran, por supuesto, monitorear. Tanto monitorear como hacer control desde este software. Pero, por supuesto, tienen cada uno que tener un SNMP instalado. Perdón. Aquí vemos que para el envío de un mensaje SMS, aquí en la pestaña SMS, yo defino aquí el puerto, la relación de baudios, y aquí hay que colocar la lista de receptores y el teléfono. Para implementar el envío de SMS, hace falta un dispositivo externo GSM que envíe estos mensajes por la red móvil celular. Va a depender, por supuesto, de cada país, de la operadora o la compañía de red telefónica. El módem GSM debe estar conectado al puerto RS232 del computador donde está alojado o donde está instalado el software ViewPower Pro. Para la configuración de correo electrónico, se define acá el servidor, el setting del servidor. Se define aquí el correo que envía y aquí el correo del usuario. Se autentica, se coloca el password y, por supuesto, el SMT server indica el servidor de email saliente. Por ejemplo, para Hotmail, smtlive.com. Para Gmail, smtp.gmail.com. Normalmente el puerto hay que saber cuál corresponde a cuál. Por ejemplo, para servidores sin seguridad tipo web domain no se coloca. Para servidores de email con seguridad SSL como Gmail se coloca entonces el que corresponda, 465 o el que corresponde a cada país. Y para servidores con seguridad TLS como Hotmail, 485. Una vez que se configura, se coloca
aplicar, se confirma y ya está configurada la tarjeta para que envíe a través de un correo electrónico eventos o alarmas. Ok, para implementar el envío de email se necesita que el PC tenga, con el software, tenga acceso a Internet, por supuesto. Los correos se van a enviar a los destinatarios configurados en esa sección que vimos en la pantalla anterior. El software envía los mensajes de alerta para dar aviso de la ocurrencia del evento. Y todo el envío de los emails va a depender de lo que se configure en la sección Event Action o respuesta a eventos. En esta sección Event Action significa respuesta a eventos. Entonces, aquí vemos la configuración de otra de las funciones. Aquí se configura el envío de los comandos de apagados a otros PC de la red. Configuración de apagado de PC remotos. Aquí se coloca la dirección IP, se carga aquí la dirección IP de los PC a los que se le enviará el comando de apagado. Aquí se coloca la opción si es modo suspensión o el tipo de apagado, si es modo suspensión o si es un apagado completo. Aquí se coloca el tiempo de espera para cargar el apagado, el shutdown. Tiempo de espera desde que se recibe la orden de la sección de eventos. En la sección de eventos yo defino el comando, la acción. Y aquí se define el tiempo de espera, una vez que el equipo recibe la orden de apagado. Así se configura entonces el apagado de PC de manera remota. Vamos a suponer que sea un apagado, por ejemplo, hubo un evento importante y el equipo se apagó, transcurrieron 20 minutos, quedan 10 minutos para que el banco de batería se descarguen, y antes que se descargue, entonces quiero hacer un apagado programado o primero un cierre ordenado de los archivos y del sistema operativo, y después un apagado ordenado de los servidores. De esa manera no se me corrompen los discos duros o la data que hay en cada uno de esos servidores. Por eso es que se usa este tipo de funciones. Entonces, el waiting time for load shutdown define, o mejor dicho, el tiempo de espera para cargar el apagado, define el tiempo que esperará el software para enviar el comando de apagado a partir del momento en que se recibe el aviso configurado en la sección Event Action. El wake LAN genera un comando de arranque para los PC cuando se detecte que ha vuelto el servicio eléctrico. Es decir, esto significa que si se detecta que volvió el servicio eléctrico después de un apagado o de un apagón largo, entonces aquí se genera un comando de arranque de los PC. Aquí sí se necesita que los PC soporten este tipo de funciones. Este tipo de función es para enviar comandos de apagado de acuerdo a la configuración de sección de apagado programado en la parte de schedule. Los dispositivos seleccionados indica el IP del UPS que va a originar el comando de apagado para ese PC. Y el enable SSH shutdown significa que ciertos sistemas operativos como XE o Linux tienen funciones SSH que van a permitir apagado mediante clientes SSL sin la necesidad de instalar el shutdown wizard. Para Windows sí hace falta el shutdown wizard. Aquí vemos las acciones por evento que yo puedo. Esta sesión se define las acciones que se ejecutan para cada evento que se detecta. Aquí vemos en Event Action, acciones por evento. Si hay el tipo de evento, aquí tenemos todos los tipos de eventos.
fallas de entrada principal, de la alimentación principal, es un evento de entrada. Recuperación de la tensión principal, de la alimentación principal AC, es otro evento de entrada. Si el neutro del UPS no está conectado, es también un evento de entrada. Si hay una falla en el sitio, evento de entrada. Si hay una secuencia incorrecta en la conexión de un UPS trifásico, por ejemplo, o monofásico, es un evento de entrada. Y así sucesivamente. Si el equipo está en bypass, si hay una secuencia incorrecta en bypass, hay una frecuencia inestable de bypass, si se encendió, esto es un evento interno, P1, o si hay una alarma del ventilador, es un evento interno del UPS, si se habilitó el Emergency Power Off, que es una emergencia una parada de emergencia, un evento de parada de emergencia, si fue incapaz de colocar en encendido el UPS, si hay una alarma de sobretemperatura, que es un evento interno, si el UPS falla, aparece este símbolo, ¿ok? Y si hay una alarma del cargador. Entonces, toda esta información relacionada con el UPS o con los inversores solares te puede brindar información al usuario de que hay alguna alarma, bien sea interna, o hay algún evento externo que provocó que se generara este tipo de evento, y al generarse ese tipo de evento se puede enviar a un correo. ¿Para qué? Para que el usuario, el mantenedor, o para que el operador sepa que hubo un evento y que hay que tomar una acción, bien sea local o bien sea remota. Bueno, aquí vemos entonces el apagado controlado de PC. Yo puedo apagar múltiples computadoras en la red. Imagínense que ustedes tienen aquí un UPS con su red, con su tarjeta de red SNMP, el software de el ViewPower Pro que se comunica con la tarjeta de red está instalado en este computador, y en el resto de la computadora también tienen instalado el software Shutdown Wizard para poder hacer el apagado múltiple de los PC en línea en la red. Este que tiene instalado este computador principal PC1 es el computador maestro, los otros son computadores esclavos, y en este computador maestro es el que se entiende con el UPS. Entonces yo puedo, los comandos los envía el PC, este PC que tiene instalado el software principal ViewPower Pro. ¿Ok? Es este PC quien recibe o quien envía el comando con el software principal ViewPower Pro. Los otros PC, estos otros PC que reciben el comando remoto, deben tener el software auxiliar Shutdown Wizard instalado, por supuesto, para poder hacerle caso a el computador maestro. Y si se quiere apagar también el PC principal, entonces también hace falta instalarle, además del ViewPower Pro, a este computador principal o maestro, el software Shutdown Wizard. Entonces, de esa manera hacemos cierre controlado de archivos y de sistema operativo para luego hacer el shutdown o el apagado completo del computador, o la suspensión, ponerlo en modo de suspensión. Los comandos de apagado se producen como consecuencia de la detección de un evento, como puede ser, si hay una falla en el servicio eléctrico, entonces se puede, a partir de ese evento, se programa un comando de apagado para salvar la información que en ese momento se esté actualizado en el PC. Si hay bajos niveles de batería, entonces, si hay un bajo nivel de batería, a partir de ese evento, entonces yo puedo programar un comando de apagado. Y una vez que se genera el evento, el software principal ViewPower Pro puede tomar acciones destinadas a apagar todas las computadoras y el UPS que ha detectado el evento. También puede enviarse mensajes por la red
por mensajes de texto SMS o por correo electrónico. O también se puede ejecutar programas .exe, ejecutables. Para configurar el envío de los comandos de apagado, este software principal debe configurarse en dos secciones distintas. Uno, la configuración de carga. En esta sección se va a configurar la dirección IP de las computadoras a los que se le va a enviar el comando de apagado. Y dos, las gestiones de los eventos. En esta sección se configura el evento que va a originar el envío de estos comandos de apagado al modo de configuración de carga. Es todo un proceso, se ve complicado, pero es sencillo. Aquí mismo en Load Configuration se coloca el modo del apagado, si es modo suspensión, sleep, o es off, shutdown mode, modo de apagado, el tiempo de espera, y en Event Action, aquí en la pantalla de Event Action, dependiendo del evento que se produzca, por ejemplo, este evento de hubo una falla en la alimentación, ¿ok? A raíz de que hubo una falla en la alimentación, entonces aquí se carga un apagado del computador, apagado controlado del PC. Los PC también se pueden apagar de acuerdo a dos criterios, por tiempo y por nivel de batería. Entonces yo puedo apagar el PC por tiempo, o sea, X cantidad de minutos después de que se detecte que se ha ido la electricidad. Falló la electricidad, entonces aquí yo configuro que espere un minuto para que se ejecute la acción de apagado del PC. Y aquí yo cargo un shutdown, ¿ok? Pero también lo puedo hacer por nivel de baterías. O sea, si se fue la electricidad, el UPS se fue de modo línea a modo batería y ahí se quedó en modo batería alimentando la carga durante un buen tiempo. Pero llega un momento que las baterías se descargan y al descargarse la batería va a llegar un momento en que el UPS se va a apagar. Antes que suceda eso, entonces se mide el nivel de batería y al alcanzarse un nivel de batería predeterminado, por ejemplo, que el mínimo lo coloca un setting o un ajuste de la capacidad de batería al 50%. Cuando llegue al 50%, aquí battery capacity is lower than minimum cap, aquí colocamos la capacidad de batería mínima. Este evento genera que se espera un minuto, después cuando llegue el 50 se espera el minuto y se apaga el equipo. Entonces ya sabemos que los PC pueden apagarse de acuerdo a dos criterios. Primer criterio por tiempo, segundo criterio por nivel de batería. A las tarjetas de red SNMP06 se le pueden conectar o contactar directamente mediante una dirección IP. Esta es la otra manera de yo poder utilizar sin necesidad de instalar el software ViewPower Pro o ViewPower. Yo puedo usar o contactar la tarjeta de red SNMP de un UPS. Si yo me meto en una página en la red LAN, coloco aquí en el web browser, coloco la dirección IP, esta que ustedes ven acá. Esta dirección IP es de quién? De la tarjeta de red SNMP, y va a desplegarse esta interfaz gráfica. Es una interfaz de operación que es amigable tipo texto, que ofrece todas las opciones de supervisión y control para el UPS. Entonces, aquí en la barra de navegación, coloco entonces la dirección IP, contacto a la tarjeta. Aquí yo puedo introducir el login, que normalmente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos la información del menú de funciones, información, setting, control, configuración del sistema, log, help, y aquí la pantalla principal. En esta pantalla principal se muestra información del UPS, información de entrada, información de salida, información de la batería e información de cómo está el ambiente de la cuarto o la sala donde está instalado el UPS, temperatura y humedad.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre el Web Pro, o sea, el navegador, y utilizar el software View Power Pro? Bueno, son las funcionalidades. Con el View Power Pro, con el software, yo puedo tener funciones de configuración, supervisión y evento. Con el SNMP Web Pro, o sea, el acceso por una dirección IP por el navegador, también lo puedo tener. También puedo tener envío de mensajes SMS y correos electrónicos en ambos. Pero aquí hay ya la primera diferencia. Los registros de eventos y alarmas con el software ViewPower Pro lo tengo sin límite. El límite es según el disco duro que soporte la cantidad de, por supuesto, de registro de todos esos eventos. Mientras que con el acceso por el navegador, solamente tengo hasta 200.000 eventos como máximo. ¿Ok? En la programación de tareas lo puedo hacer en ambos. El tipo de interfaz en el ViewPower Pro es gráfica, mientras que en el acceso por el Web Pro, por el navegador, es tabular, es tipo texto. Recuerden que inicialmente mostraba un diagrama de flujo. Bueno, esa es gráfica, aquí no. La necesidad de software en el ViewPower Pro es necesario instalar el software. En el SNMP Web Pro, a través del navegador, no hace falta instalar un software, solamente hace contacto usando el navegador en la red de internet. Y el manejo de múltiples UPS con el ViewPower Pro, yo puedo manejar múltiples UPS, pero con el Web Pro, SNMP Web Pro, no puedo manejar múltiples UPS, solamente uno. O sea que si quiero tener un pool de UPS monitoreándolo, tengo que tener instalado cada UPS su SNMP y tener instalado el software ViewPower Pro para poder hacer contacto usando los IP de cada uno de los UPS y poder monitorear cada uno de ellos. Aquí vemos entonces la barra de estatus, ¿ok? Estado. Aquí hay información del estado del UPS, ya lo vimos en lo que es función de estados, información del UPS completo, información de la entrada del UPS, de la salida, de la batería y del el cuarto donde está instalado el UPS, del ambiente. Esta da información básica, esta es la información básica del equipo, del UPS. Aquí vemos la pantalla de los ajustes de parámetros en el Web Pro. Ajuste de parámetros. Aquí yo puedo entonces ajustar todos los parámetros. Similar al otro. El control a tiempo real, que ya lo habíamos visto también usando el ViewPower Pro. Aquí también podemos hacer control en tiempo real. Y aquí podemos hacer también el envío o el ajuste de los correos. Y es ligeramente diferente al ViewPower Pro, pero es básicamente la misma información. Aquí son los receptores, aquí se colocarán los correos que van a recibir los eventos o los mensajes. Acciones por eventos. Aquí se definen las acciones por eventos en esta pantalla. Las tareas programadas en lo que es el SNMP Web Pro. Entonces yo puedo hacer una programación de encendido o de apagado del UPS diariamente o semanalmente, o simplemente coloco aquí la fecha y la hora en que yo voy a apagar el equipo o lo voy a encender, o que voy a hacer un shutdown o una suspensión del computador antes de que el UPS se apague. Esta pantalla se tiene lugar todo lo que es registro de eventos, los históricos. Estos históricos, entonces yo tengo acá una información en .csv, y esta información .csv lo puedo después con una Excel, un programa de Excel, lo puedo tabular para llevar mis estadísticas de registro histórico de eventos.
cuándo se apagó el computadora, cuándo le prendieron, cuándo hubo una alarma por batería, etcétera, etcétera. Es una información importante para saber cómo está el performance del equipo. Luego también estos registros de datos se presentan de esta manera, con este archivo CSV, ¿ok? Por fecha, la hora, voltaje de entrada, voltaje de salida, frecuencia de salida, la carga, información del voltaje de la batería o de la temperatura del UPS. Y este registro de datos sirve para todos los usuarios. Finalmente, yo puedo instalar o conectar al SNMP un dispositivo que se llama sensor TH, que es un dispositivo que sirve para poder medir la temperatura y la humedad en el ambiente o en la sala o en el cuarto de control donde está instalado tanto el UPS como el inversor solar. Con esta información, sabiendo que la temperatura es enemigo de los equipos electrónicos, yo puedo tener control por si un aire acondicionado en una sala, en un cuarto, se daña y deja de funcionar. Entonces, el equipo va a detectar que hubo una temperatura elevada y va a reportarlo vía SMS o vía correo al usuario para alertarlo y que puedan tomar acciones. O si hay un momento de lluvia y hay mucha humedad, también va a alertar, va a enviar esa información. Entonces, este dispositivo es de medición de temperatura y humedad relativa y se usa para el control de ambiente en salas de servidores, por ejemplo. Y funciona conjuntamente con la tarjeta SNMP. O sea, se instala aquí, en este puerto. Aquí se instala con la tarjeta SNMP. Todo lo que es alarmas y datos son enviados por la tarjeta SNMP, esta tarjeta, al software ViewPower Pro, que va a estar dentro del computador, o el envío directo de correos y mensajes de texto. ¿Ok? El sensor TH sirve ¿para qué? Para que nos brinde información ambiental, es decir, de la temperatura y de la humedad relativa, el porcentaje de humedad relativa que tenga el cuarto de servidores o la sala de control donde está instalado el UPS. Y en la interfaz Web Pro lo suministra, esa información se suministra aquí abajo. MD Information. Aquí. Temperatura y humedad. Bueno, esto es todo por hoy. Sin antes, no me quiero retirar sin antes recordarles que todos nuestros productos Exmar se encuentran disponibles para entrega inmediata en la bodega de ZC Mayoristas. Tantos las tarjetas de SNMP como inversores solares, como UPS, como paneles solares y baterías. ¿Tienen algunas preguntas? Sí, Eli, hay una pregunta que dice, ¿los UPS cuántos años de vida útil generan? Son tres preguntas en una misma que está haciendo el señor Carlos Valencia. La primera, Sí. los UPS cuántos años de vida útil generan. Los UPS no generan años de vida útil. No entendí la pregunta. Sí, y la segunda es la misma que el señor está haciendo. Y dice, la segunda pregunta es, ¿los UPS cuántas fuerzas de voltaje pueden aguantar cuando hay variaciones de voltajes independientes, sean estas de 120 o de 220? Los UPS tienen un rango de aceptación de variación de voltaje. Depende de cada UPS. Habría que ir al datasheet, a las especificaciones técnicas de cada UPS y verificar el rango de voltaje que acepta. Hay un mínimo y hay un máximo para saber si está dentro de ese rango, el UPS va a seguir trabajando. No va a haber problema. Por ejemplo, si un UPS es de 120, puede desde 70 u 80 voltios hasta 150 voltios va a trabajar sin problema y se va a mantener en modo línea. Ahora, si se sale de ese rango, porque el voltaje cayó de 70, eso es un ejemplo,
o subió por encima de 150, entonces, en ese caso, el UPS pasa de modo línea a modo batería, ¿sí? Y ahí se genera una alarma porque hay un cambio de modo. Al pasar de modo línea a modo batería, la carga no se entera porque sigue siendo alimentada, estando el UPS en modo batería, producto de que hubo una caída de tensión o una subida de tensión. No sé si eso responde a la pregunta del amigo que hizo la pregunta. Ya, y la tercera pregunta del mismo dice, los UPS por medio de su software pueden avisar si hay variaciones de voltaje en la energía eléctrica del local. El UPS puede, acuérdense que el UPS mide el voltaje de entrada, por lo tanto sí lo va a saber. ¿Ok? Te da información del parámetro de eléctrico, tanto la entrada como la salida. Entonces sí lo puede avisar y puedes configurar si bajó de tal voltaje o subió de tal voltaje de una alarma. Sí lo pueden configurar. Ya, el señor Jimmy Abraham pregunta cuál es la eficiencia del equipo. No sé a qué se refiere. ¿De cuál equipo? No sé a qué se refiere. Y ahí hay otra pregunta que dice, ¿los inversores de un KVA tienen alguna forma para su control? Supongo que debe ser, en este caso serían los inversores solares, al que también usted habló, que también se le pueden colocar las tarjetas SNMP para hacer el monitoreo, ¿no? Por supuesto, pueden hacer monitoreo y pueden hacer control también. Pueden mandar a apagar el equipo de manera remota. Tanto el UPS como los inversores solares se le puede hacer monitoreo y control de manera remota usando una tarjeta de red SNMP06 y con una red LAN, Internet TCP/IP. Bien, listo. Bueno, el señor que preguntaba cuál es la eficiencia del equipo, pone en un inversor, bueno, el inversor normal que me pone el XBU de un KVA. ¿Cuál es la eficiencia? No sé a qué se refiere. El XBU no tiene nada que ver con el XSI. El XBU Así es es. un inversor normal y el XBU no se le instala tarjeta SNMP. Solamente los XSI, los inversores solares. Ya. El señor Abraham también pregunta la eficiencia del inversor de 2 kVA, el XSI. 2 kVA en 120 o en 220. No me pone, solamente pone el inversor de 2 La kVA. eficiencia de un 2 kVA en 120 es 0.8 o 0.9, no recuerdo. Hay que 0.8 buscar Ali. 0.8. Y Sí, señor. la de 2 kVA en 220 es 1, la eficiencia. Claro, En en este 220, caso sería el factor de potencia, ¿no? exacto. No hay más preguntas, Ali. Yo creo que definitivamente hasta ahí llegamos. Le vamos a hacer llegar la presentación de lo que se vio hoy del webinar. Y cualquier consulta, estamos a las órdenes. Estamos a la orden. Bueno, muchas gracias a todos. Listo, Ali. Hasta Estamos a la luego. orden. Bueno, hasta luego.